Doctor Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya, que le tocó escuchar todo nuestro merequetengue aquí detrás de cámaras. Sí, oye, yo no sé qué bebió el productor ayer. Es que se fue de antro. No, sigo bebiendo. Sigue bebiendo, ¿Sabes qué dice. pasa? Que como metieron a la cárcel al número uno, él ya no pierde esperanza, entonces, Sí, no, ya no, exacto, ya está listo para eso. Pero aparte, el señor productor aquí, vale la pena decirlo, luego le da por querer ser DJ y se avienta unas mezclas aquí bien chidas, que ¿sí? creo que fue eso, fue eso. Muy bien. Pues Doc, vámonos con los temas porque sí, ya vamos tardecito. Hoy se presentó en la mañanera este plan libre de VIH 2030. Todavía hay cierto estigma, ¿no? Todavía lamentablemente se llega a escuchar, pero ¿cómo ve este plan México Libre VIH? ¿Cuál es la importancia incluso de tenerlo en este momento? Mira, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, ha tenido una historia muy interesante. A mí me tocó incluso cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, no sé si tú ya habías nacido, 1984. No, ya no, todavía no. este, Se llamaba el virus HTLV3, ese era el nombre original que tenía, no sabíamos ni qué era, no sabíamos de dónde venía, y entonces empezó a surgir información, y como había ciertas poblaciones que tenían mayor presentación de casos, se empezaron a generar unos prejuicios impresionantes. Terrible fue el inicio, y al principio, pues bueno, no sabíamos qué era, cómo se transmitía, cómo se trataba, no teníamos la menor idea. Entonces la gente se moría. Entonces hemos ido avanzando. Yo creo que ha sido una de las áreas de la medicina que han avanzado mucho. Las enfermedades infecciosas avanzaron mucho. Se ha aprendido mucho respecto, incluso el plato del pay en el que se fabricó la vacuna de COVID tiene mucho que ver con la investigación que se había venido haciendo los últimos 20 años para VIH. Entonces, porque comparten parte del tratamiento, se empezaron a descubrir los tratamientos. Ahora tenemos unos tratamientos extraordinarios, los antirretrovirales, y hemos logrado algo que se llama en español I igual a I, que en inglés es U equals U, que significa indetectable, es intransmisible. Ya desde hace una buena cantidad de años, ya casi 10 años, una persona que vive con VIH ya no tiene una condición mortal por necesidad. Es una enfermedad que puede estar perfectamente bien controlada, y lo ideal es alcanzar el estatus de I igual a I, es decir, que la carga viral que tenga una persona sea indetectable, y eso hace que ya no sea transmisible. Y ahorita tenemos tratamientos, los últimos tratamientos que tenemos, además del PrEP. El PrEP es un medicamento que utilizan las personas que creen estar en riesgo por su estilo, por sus hábitos sexuales, y entonces esa gente utiliza esto para disminuir la posibilidad de ser infectado. Infectarse por VIH no es sencillo, es bastante más difícil infectarse, es bastante más sencillo infectarse por sarampión, infectarse por hepatitis C, que infectarse por VIH. Entonces, esa es una parte del tratamiento, y hay otro tratamiento que es el tratamiento de las personas que ya dieron positivo para VIH, y ahora el tratamiento ya no es con pastillas como era antes, que ese era uno de los problemas más serios, porque cualquier tratamiento, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, lupus eritematoso, cualquier tratamiento que la persona tenga que tomarse una pastillita todos los días, los pacientes se fatigan. Entonces había pacientes que incluso decían, ay, ¿saben qué? Yo no voy a tener actividad sexual en las próximas 3 semanas porque voy a estar haciendo X o Y cosa, entonces no me voy a tomar la medicina. Entonces la carga viral incrementaba. Entonces ahora tenemos medicamentos que se inyectan, y se inyectan cada mes, cada 2 meses. Entonces, y eso ahorita se está trabajando. Hay un laboratorio en el mundo que está especializado exclusivamente a desarrollar medicamentos para VIH, se llama VIV, VIIV, así se llama el laboratorio, y ahora están planeando tener un medicamento inyectable cada 6 meses y otro cada año para las personas positivas para VIH. Entonces, ya llevan una vida normal. Que México tenga esta iniciativa de tener un país libre de VIH, en realidad lo que están diciendo es que va a ser un país en el cual las personas infectadas viviendo con VIH,
Las personas viviendo con VIH son personas que van a tener esta condición I igual a I, van a tener una carga viral indetectable para virus de inmunodeficiencia humana y por lo tanto es intransmisible. Y eso es muy importante. Entonces, el VIH tiene 3 pasos. Uno es el diagnóstico, hacer pruebas diagnósticas, hay que hacerlo. Todos tenemos que hacernos pruebas diagnósticas en la vida, por lo menos una en la vida nos tenemos que hacer cuando ya tengamos un patrón de conducta sexual estable, porque tenemos una sola pareja, tenemos una relación estable, entonces nos hacemos una prueba y con eso tenemos. Otras personas que tengan cambio de parejas y todo esto, bueno, pues tienen que hacerse pruebas con mayor regularidad. Esto es algo muy individual, pero esto es muy importante porque es una enfermedad como cualquier otra. La gente que la adquiere es una infección como cualquier otra, como una infección en la garganta, una infección. Entonces, digo, porque como un maestro lo decía, hay 2 tipos de personas en el mundo, las que tienen actividad sexual y las que vuelan. Entonces, habitualmente las que vuelan en la aterrizada no les va bien. Entonces, pues todos tenemos actividad sexual, entonces todos tenemos este estilo de vida que podría llevarnos a tener VIH. Doc, ¿qué tan viable es? Porque justo lo que están diciendo es, la estrategia es, vamos a eliminar el VIH en 2030. ¿Podemos hablar de eliminar como tal el VIH? No, en realidad no se está hablando de eso, en realidad no. Y ahora, por ejemplo, lo que va a suceder un fenómeno que se presenta mucho en salud pública. Cuando se empiecen a hacer más pruebas para VIH, va a suceder lo que sucedió, por ejemplo, en el hospital donde yo fui director, el Hospital Materno Infantil de León, Guanajuato. Empecé a hacer pruebas para VIH. Las pruebas muy sencillas, se hace un frotis en la cavidad oral y se puede hacer, se confirma con una prueba de laboratorio, pero se puede hacer una prueba de screening así de sencillo y entonces vamos a empezar a ver que hay muchos casos de VIH porque hay mucha gente que vive con VIH y no lo sabe. Entonces hay que hacer pruebas. Entonces van a ver en estadísticas que los casos van a ser muchos más de los que había, pero ¿por qué? Porque ahora ya se diagnostica. Ok, entonces, entendiendo esta parte, Doc, hay muchas personas que todavía juegan un poco, no sé si la palabra directa es jugar, pero te dicen, es que si tienes VIH ya inmediatamente tienes SIDA. Y entonces todavía, ya veo que es menos, pero todavía carga como es con ese estigma. ¿Se ha avanzado en Sí, eliminar, claro, lo digamos, que el pasa es estigma? que se ha avanzado en la mayoría de la población. Hay gente que nunca lo va a entender, ¿no? Porque hay gente que sigue vinculando la actividad sexual con ser sucio, con ser muchas otras cosas, ser inmoral, siguen asociando eso. Gente que no tiene una vida sexual satisfactoria sigue haciendo eso y más aún hacia las mujeres, porque sigue habiendo esta tentación de que el hombre es el que tiene que controlar la regularidad de la sexualidad de las mujeres, con quién y de qué forma, es decir, el hombre sigue teniendo esa obsesión culturalmente para controlar la sexualidad de las mujeres. Entonces, un hombre que tiene muchas parejas sexuales es un hombre muy exitoso, que tiene un pegue brutal, y una mujer que tiene muchas parejas sexuales en su vida son calificativos insultantes, despectivos. Entonces, tenemos que superar eso. Digo, todos tenemos derecho, hombres y mujeres, a tener una vida sexual satisfactoria, cualquiera que sea. Si quieren tener no parejas, quieren tener una, quieren tener 20, pues cada quien que haga de su vida lo que quiera. Ahora, ahorita que estaba tocando justamente este tema sobre la violencia, ¿qué tanto a veces se aprovechan? Porque, a ver, vimos un escenario violento este fin de semana con el exdirector de Pemex y a Ujú. veces todavía existe este estigma, ya que pasamos de uno a otro, de que las mujeres cuando viven violencia inmediatamente tienen que denunciar. Y yo lo platicaba y lo hemos platicado muchas veces. Creo que hay distintos momentos. Está el miedo, está el abuso, está el romper el miedo financiero, económico, y que cada caso es distinto. Pero en situaciones donde se vive violencia, Doc, ¿cuáles serían estas primeras alertas, recomendaciones? O sea, ¿cómo quizás el entorno también puede influir en que una mujer víctima de violencia diga, quiero salir de esto? Ujú. Mira, hay que platicar, en particular en México. México es probablemente uno de los países, y México es probablemente uno de los países en los cuales hay más violencia hacia la mujer, pero también hay que estar muy conscientes de algo. Es probablemente un país en el cual se ha estudiado e incluso hay un capítulo dentro del INEGI
que se dedica a estudiar la violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos hablando de violencia en contra de la mujer. Entonces, hay una parte del INEGI que se llama el ENDIRE. El ENDIRE es algo que está específicamente para ver la violencia en el hogar. Y esto, bueno, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres en México, o sea, el 70% de las mujeres y es discreto el número, han sido víctimas de violencia de algún tipo después de los 15 años, han experimentado algún tipo de violencia. La violencia psicológica es la más frecuente, es cerca del 52%. La violencia sexual es de aproximadamente el 50% y la física es el 34.7%, es decir, a las mujeres a las que golpean. Y muchas veces la violencia es mixta. Muchas veces, la mayoría de las veces, violencia psicológica y violencia sexual. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas de este señor que fue director de Pemex, ¿ustedes sabían que la segunda esposa que tiene fue su alumna? Entonces, cuando un Sí, sí, sí. maestro o una persona laboralmente mejor posicionada, un hombre, tiene una relación con una estudiante, con una empleada, con alguien que está bajo su supervisión o bajo su control jerárquico, eso es violencia sexual, eso es abuso. ¿Por qué? Porque la persona está en una posición de poder. Las relaciones de pareja saludables son relaciones que están en una posición de igualdad. Y si por alguna circunstancia del destino el hombre tiene mayores ingresos que los de la mujer, pues tiene que ofrecer sus ingresos y los de la mujer para que se haga un ingreso común y que eso sea un ecualizador y que no sea un diferenciador y no es que tu dinero, mi dinero. Es decir, estamos muy mal acostumbrados para entender que una pareja balanceada es una pareja con justicia, justicia desde todos los aspectos. Entonces, la violencia contra las parejas es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer. Las cifras que les acabo de dar reflejan que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, es un problema estructural. O sea, algo que sucede en el 72%, o sea, ni la popularidad de la presidenta es tan frecuente. ¿No? Es mucho más frecuente y esto se traduce en un fenómeno que es terrible, que es el feminicidio. En México, 10 mujeres diario mueren por el simple hecho de ser mujeres. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, cuando a una mujer le pasa algo y nosotros decimos, ¿eso le hubiera pasado si fuera hombre? No, ¿ok? Eso es violencia de género. Si fuera hombre y le hubieran hecho eso, bueno, entonces estamos hablando de violencia, pero estamos hablando de un país que tiene. ¿Y por qué México tiene cifras tan elevadas? Yo estoy convencido, yo vivo en otro país, he vivido en otros países, yo estoy convencido que el problema está en que en muchos países no se mide. Entonces prefieren no medirlo para no darse cuenta de qué tamaño es el nivel de violencia hacia las mujeres. Y esto, bueno, pues causa otros problemas. ¿Por qué las mujeres no denuncian? Ya que tú lo mencionabas. Y mencionaste el miedo. Bueno, el miedo es una parte chiquita del problema, ¿eh? Ujú. No crean que el miedo es el principal motivador. Lo que tienen es que tienen miedo, pero a las consecuencias, no el miedo a la persona. Porque muchas veces los hombres creen que les tienen miedo a ellos, porque incluso lo dicen cuando las están agrediendo, ¿qué me tienes miedo? Y si les dicen, no, no te tengo miedo, entonces las agreden más. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que les tengan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una forma de control. Lo que quieren es controlar. Los hombres son controladores. Los hombres violentos son controladores y de alguna manera lo quieren ejercer. También hay dependencia económica, porque justamente esa es una forma. Los hombres tratan de que las mujeres trabajen menos, ganen menos. Se necesita ser muy inteligente para que un hombre entienda que pues, tu esposa, tu pareja con quien estás viviendo, trabaja más, gana más, es más talentosa, es más inteligente. Se necesita mucha seguridad personal. ¿Qué hacen? ¿Qué otra estrategia hacen los hombres? Llenan a las mujeres de hijos, las embarazan, Ujú. las embarazan, las embarazan. ¿Para qué? Para que sean más dependientes, para que dependan más del trabajo, de la economía del hombre. Entonces, hay una normalización, además, por eso las mujeres no denuncian, porque está normalizada la violencia. ¿Cuántas veces vemos que a una mujer la violentan verbal o físicamente, con tocamientos, con cuestiones más agresivas, con golpes?
Dicen, no, espera, es que tiene muchos problemas, está muy presionado, ya ves cómo son los hombres. Y entonces está normalizada la violencia. Otro factor es la vergüenza. A las mujeres les da mucha vergüenza. Mucha vergüenza, ¿por qué? Porque saben que está mal estarse relacionando con un hombre violento, pero entonces ellas mucho tiempo leyeron que los hombres violentos estos y qué tal. Y muchas veces dijeron, ay no, yo nunca me metería en algo así, pum, vale, y ya están ahí. Entonces les da mucha vergüenza decir que están ahí. El aislamiento social es otro fenómeno. La sociedad culpa a las mujeres que no toleran la violencia, las estigmatiza y las descalifica. Tenemos sociedades que son machistas y misóginas, pero de raíz, así la gente es educada. Hay falta de redes de apoyo. Ni socialmente ni de parte del gobierno hay redes de apoyo. A mí me dio muchísimo gusto la respuesta que dio la presidenta. Yo creo que la presidenta no sabía qué clase de persona era este tipo, pero ahora que se enteró, vi el video y seguramente tiene mucha más información de la que tú y yo tenemos, no lo quiere ver o sea, lo No, quiere. pero eso quedó claro, que parece que no lo quiere ver ni en pintura. Yo creo honestamente, y la verdad es que yo estaría completamente de acuerdo, que quiere hacer un ejemplo de lo que, de este caso. Y a ese cuate no le va a ir bien, porque además engañó a la presidenta. Porque la gente que es violenta y abusadora como este tipo es muy astuta, es muy lambiscona, es lo que decía el López Obrador, que son los cargamaletines y son, sí, ¿se acuerdan cuando renunció cómo le hablaba y hasta doblaba las manitas y le hacía, esos son los peores, pinches mustios. Y además son cobardes, porque ese tipo ha de ser, pero a los hombres no les has de decir nada, pero con las mujeres es muy valiente. Además, bueno, no hay confianza en las autoridades, por eso también no denuncian las mujeres. ¿Qué casos, cuántos casos en México son impunes? Pues cerca del 96% de los casos. Entonces, pues también por eso no denuncia la gente. Son muchas razones, ¿no? Sí, y justamente esa parte también la iba a mencionar, porque Fíjate, a a ver, veces, perdóname que interrumpa. Aquí sí, hay una persona que se llama Juan S4W5N ya que pone, sabemos quién es Juanito. doctor Frisbee, Víctor es amigo de Claudia, por eso le dio el puesto de Pemex. Ya ven, la hipérbola que están haciendo estos machistas, yo no sé quién es Ujú. este cuate, pero esa es justamente la violencia sistémica social. Lo que quieren es estirar para ser responsable a una mujer. O sea, este tipo violentó a su esposa y ellos van a hacer todo lo posible por estirar la liga y hacer responsable a otra mujer. ¿Por qué? Porque no es posible. Este tipo es amigo, es su amigo, o sea, pues ni modo, pobrecito. Ella sabía quién era. Entonces, no, no es cierto. Esta gente es tramposa, mañosa, mentirosa. Y ahora, yo no sé si este Juan sea responsable de la conducta de todos sus amigos y sus amigas, ¿verdad? Supongo que sí, porque si son sus amigos, entonces él es corresponsable de todo lo que hagan. O sea, no vengan con estas payasadas. O sea, Patrañas, diría yo, sí. ese es justa, no iba a decir algo peor, Sí. pero no empiecen, ese es justamente la misoginia sistémica. Lo primero que su cerebro les dice, ¿cómo descalifico a esa mujer y si se puede de pasadita a otras 2 o 3 mujeres? Pero decir, ese tipo engañó a la presidenta, le dijo que era su amigo y nunca confesó que él ya había hecho eso con otra pareja, porque sí, la exesposa le hizo lo mismo, a la exesposa le hizo lo mismo. Entonces, no, siempre se van a buscar a otra mujer que culpar. Esa es la misoginia sistémica. Esa es la razón por la cual las mujeres no denuncian, porque se van a encontrar Juanitos en el camino. Y justo esa parte, a ver, o sea, sí se convierte en un problema de salud pública también. O sea, Sí, claro. estamos hablando de algo que pasa de ser algo que se vive en casa o se normaliza en casa y termina convirtiéndose en un asunto también de salud pública, ¿no? La violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública mundial, mundial. O sea, tú imagínate que los hombres hayan sido víctimas, el 70% de los hombres hayan sido víctimas de abuso físico y sexual por alguna razón. Vamos a decir que fuera una pandilla. ¿Te imaginas cómo perseguirían esa pandilla? Sí, ¿Te claro. imaginas? ¡Puta! Sería prioridad nacional, pero aquí son las mujeres. O sea, y además, son amigos de la presidenta, diría Juanito. ¿No? Entonces, ay, así son las mujeres. Además les gusta porque ahí están. Entonces, hacen ese tipo de comentarios y esa es la misoginia implícita. Es más,
si nos damos cuenta que una mujer, si se están dando que una mujer es dependiente económicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque está viviendo con una persona que la tortura, que la acecha, que la golpea, que la maltrata psicológicamente, acérquense y ofrézcanle ayuda. No es que luego no quieren que las ayuden, claro, porque ya tienen un problema de afecto, ayúdenla más, ¿no? Entonces, no, pero tendemos a abandonar a las mujeres. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que romper con todo eso. Y por eso yo quiero que la presidenta haga de este caso, y como ella lo dijo, que le aplique todo el peso de la ley. Y como las violencias que ejerció con su primera esposa, que siguen vigentes, porque además creo que le quiso quitar el hijo o se lo quitó, algo así hizo. Fue de esas personas que tenían palanquitas en el poder de justicia, en el poder civil, y le estaban tratando de quitar a los hijos, a la mamá y todo esto. Ojalá que a él le caiga todo el peso de la ley y que se vuelva un ejemplo para que se acaben los violentadores en México. Pues ¿sabes por qué? ¿Por qué no hay violentadores? ¿Por qué los hombres aquí en Estados Unidos no le pegan a las mujeres? Porque se van a la cárcel. Es más, si eso que se vio en el video hubiera pasado y hubiera habido un hijo, no necesariamente menor de edad, en la casa, no presente, en otra habitación, en la casa, eso es motivo suficiente para que se vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es ejercer violencia contra la señora y contra las otras personas que viven en esa familia en otra habitación. Por eso no golpean aquí a las mujeres, no lo hacen. Digo, aquí hay igual violentadores, hay asesinos, hay muchas cosas horribles aquí en Estados Unidos, pero ¿por qué no la gente se pasa a los altos, maneja mal? ¿Por qué? O bueno, si lo hacen, saben que se van a ir a la cárcel. Entonces, la gente no es que sea más civilizada aquí, lo que pasa es que aquí la justicia persigue a quien hace, no es perfecta la justicia, pero sí hay menos casos de eso. ¿El problema cuál es? Que van a llegar con el policía y el policía les va a decir, ay, señora, pues ni se queje. ¿Qué va a hacer? Usted va a trabajar, mire qué casa tan bonita tiene. Pues la tiene bien. O sea, ese es el verdadero problema. Y esa parte, Doc, a ver, vamos a esa parte, las políticas públicas. Aquí en México justo estoy de acuerdo con lo mismo. Creo que el caso del exdirector de Pemex lo van a tomar justo como un ejemplo de decir, esto no se permite aquí en China, ¿Mm? pero viene la investigación. O sea, una cosa es lo separamos del cargo y demás. Viene la investigación y también el Poder Judicial y los castigos justos, que ni siquiera es consecuencia de lo que estás haciendo. A mí me sorprendía, entre comillas, lo decía, algo que decía este señor en su carta, porque mencionaba que quería respeto para sus hijos. Yo decía, bueno, pues si quieres respeto para tus hijos, no golpes a su mamá enfrente, o sea, no la golpes y mucho menos enfrente de ellos. Y entonces, Cuando un violentador como él se ve evidenciado, eso es lo que le molesta, porque los violentadores, los agresores sexuales tienen una ideología que dice, lo malo no es lo que se hace, lo malo es lo que se sabe. Entonces, niégalo. Entonces, este tipo tiene esa mentalidad y su carta no es otra cosa más que una confesión, porque sí, háganlo por mis hijos. Váyanle y pregúntenle a los hijos cuántas veces vieron a él violentando a las esposas, a la primera y a la segunda. Y entonces vamos a ver que el primero que no la respeta es él. Entonces, lo que pasa es que él ya está sintiendo pasos en la azotea. Entonces, y además es un cobarde, porque un tipo, como él es un cobarde, porque yo te aseguro que ese tipo nunca se ha agarrado golpes con un hombre. ¿Por qué? Porque es un cobarde. y esa parte, Doc, los patrones, que esa es la otra que me preocupa, algo que decía la mamá, algo que decía justamente, era que la razón por la que ella termina denunciando es porque su hijo empezó a repetir patrones y o sea, empezó a entender que a mamá se le podía pegar, que a mamá se le podía gritar y que estaba bien. Y en el momento en el que ella no rompía esos patrones, entonces, pues ahí sí, ya es cuando dijo, no, espera. ¿Ustedes han visto todos esos niños en los centros comerciales, en las tiendas, que le pegan a la mamá, le gritan y le insultan? Eso Sí, es sí, porque el papá es así. Porque el papá porque lo ven en violenta a la casa. mamá, porque el papá agrede a la mamá. Entonces, cuando ustedes vean eso, sepan que están viendo una familia que vive con un violentador. Entonces, por ejemplo, en la clínica, yo tengo unos papelitos pegados en los baños
que dicen, si tú eres víctima de violencia intrafamiliar, porque y ya pongo ahí algunas características, controlan el dinero, no tienes control, es más, no tienes control de los passwords del teléfono de tu esposo o de tu pareja, eso es violencia. Porque, ok, tú quieres tener una vida aparte, ve y ten una vida aparte y cuando ya quieres tener una vida en común conmigo, vienes y compartes todo. Eso es tener una pareja. Lo que pasa es que tenemos ese concepto de tú tus cosas y yo las cosas e inventamos palabras como es mi, aquí se dice significant other, pero andaban, ¿cuál era la palabra? Mi vínculo, decían en México, es mi vínculo. ¿Por qué? Pues porque es un término inventado por los hombres para tener una mujer con la que tienen actividad sexual regular, pero además tienen otras. Claro. Y no quieren, y su dinero es suyo, su vida es suya, entonces, eso es una contaminación de las sociedades que las hemos normalizado. ¿Y quiénes las normalizan? Pues las normalizan los hombres. ¿Quiénes tienen el control? Los hombres. Mientras las mujeres están cumpliendo sus responsabilidades y cuidando la casa y los hijos, ¿qué están haciendo los hombres? Divirtiéndose, yéndose a tomar, a divertirse, y entonces van a bares con mujeres semidesnudas. Y entonces, bueno, pues el día que la mujer le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora me voy a ir y me voy a divertir con mis amigas, ahí de cuenta que les prenden una mecha porque piensan que son igual que ellos, ¿no? Claro. Ahora, Doc, para romper ese ciclo, creo que esa parte también es importante, romper el ciclo, creo que no solamente es en la sociedad, o más bien en el núcleo familiar, en lo que pasa con la víctima y lo que ocurre al interior, sino también la sociedad. El dejar de reproducir este tipo de discursos como el que leí hace ratito, ¿no? De es culpa de ella, o seguramente ella algo hizo, o es que es el amigo de tal y por eso lo tienen ahí. O sea, lejos de reproducir esos discursos, cómo romperlos desde la sociedad, porque no es algo que cuando termina siendo un problema de salud pública es porque hay muchos factores que están metidos. Mira, esto es un problema de salud pública, y como los problemas de salud pública no es siempre, nunca, todo, Claro. nada. O sea, lo importante en salud pública, lo que tenemos que ver son las tendencias y tenemos que ver cómo va la tendencia. Si la tendencia en una sociedad va hacia que cada vez se respeta más a las mujeres, entonces sí ha habido avances porque creo que no tienen ni 50 años o un poco más de 50 años que la mujer ya puede votar. ¿Ustedes sabían que antes para que una mujer pudiera abrir una cuenta de banco tenía que ir su esposo o su papá a firmar ¿No? en México? Entonces, O el todo tema de eso la se ha propiedad ido también. para comprar una propiedad, o sea, no podían votar. Incluso por ahí hay una tendencia de derecha que las mujeres no deberían votar. Es más, el imbécil que acaba de ganar las elecciones en Colombia, ya Ujú. dijo que en su gabinete no va a haber mujeres porque su lugar es en la casa, educando a los hijos. Entonces, y otras cosas más, y no ha empezado, ¿eh? Espérense que empiece, porque es machirulo, y además es un machirulo de esos que se ponen botox y se depilan las cejas y se ponen prótesis de nalga, este, para Ujú. que vean así más o menos al estilo No, sí, Alito porque Moreno. lo hace público aparte. Sí, claro, no, pues él lo dijo, yo no estoy diciendo Mentiras no información. son, sí, no, mentiras no Yo no estoy son. diciendo información confidencial médica, él lo ha dicho. Espérense, espérense, porque además ese tipo de hombres que hacen eso, que quieren estar muy delgaditos y parecerse muy femeninos esos son los peores. ¿Por qué? Porque odian a las mujeres, porque les tienen envidia, porque les gustaría ser mujeres. Entonces, esos son muy agresivos. A esos hay que tenerles mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, Doc, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí está, creo que nos deja justo para la reflexión esto, que lo deja para la gente y que además en estos momentos sí son aún más importantes porque no es solamente decir el gobierno de la primera mujer presidenta, es ¿y qué va a pasar después? O sea, Ujú, ya tuvimos, ajá, ¿y luego qué? O sea, esto no se ujú. puede terminar ahí, sino que apenas empieza y también ese relevo para las nuevas generaciones. Eso, vamos a estar, así como lo puse en mi tweet, vamos a estar pendientes a ver qué le hacen a este tipo, porque no es posible, porque además no es el primero, ¿eh? Digo, es el primero así que se sabe en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, Así es. ahí tenemos a Salgado Macedonio, y ahí tenemos a una larga lista de golpeadores de mujeres y maltratadores que están en la cuarta transformación. Ujú. Entonces,
mucho cuidado con eso, porque además ese tipo de movimientos como la Cuarta Transformación, que está haciendo mucho bien a México, así como ha sucedido en otros países, como le sucedió al presidente Petro, que sacó a gente de la pobreza en Colombia, nunca se han destruido de fuera, se han destruido de adentro, con gente traidora. Entonces, abusados. Totalmente. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hablando de, vámonos a la historia con eso. Oye, Doc, cierro, échale. me preguntan mucho aquí en el chat que qué onda con Trump, que yo había dicho Ah, sí, sí, ya lo que vi. no A ver, llegaba. échale. Pues no está bien, el presidente Trump no está bien mentalmente. Bueno, está haciendo una guerra que nunca debió haber hecho y ya la guerra la empezó y la terminó 30 veces. Es una persona inestable mentalmente. Lo que pasa es que hay mucha gente que está haciendo muy buenos negocios a su amparo. Es una persona que no está estable emocionalmente. Ya no debería estar ahí, ya lo he dicho. Yo dije que no iba a estar en la presidencia porque yo pensé que iba a haber un poco de ética y de decencia por parte del Congreso y todo esto, pero no, ahí lo tienen. ¿Por qué? Pues porque siguen haciendo sus tranzas. Es más, seguramente no lo saben, pero hubo un senador que no se apareció en el Senado como 140 días, no fue a trabajar y ahora regresó y dijo es que tenía un problema de depresión severa y estuve hospitalizado. Bueno, pues aún estando hospitalizado, ¿qué creen que siguió haciendo? Comprando acciones y vendiendo acciones. Y el tipo se hizo millonario mientras estuvo en esos 140 días que no trabajó. Si estuviéramos en otro gobierno, eso no se pudiera hacer. Pero hay mucha gente que se está enriqueciendo mucho desde el poder. Entonces, efectivamente, ya no debería estar ahí, pero pues bueno, tampoco yo no tengo control, pero pues ya prácticamente cada vez sale menos, cada vez se ve menos, y cuando sale y dice cosas, por ejemplo, hoy que no se logró que la ciudadanía por haber nacido en los Estados Unidos se eliminara, que la verdad es que yo no sé cómo se atrevió a proponer él eso, porque su hijo con Melania Trump nació y 4 meses después Melania Trump fue ciudadana, es decir, su hijo también no tendría derecho de ciudadanía. Entonces, en fin, ahora que no pasó esa ley, vean lo que puso en Truth Social, en su red social, puso, los felicito China, lo lograron, ya tienen más ciudadanos en los Estados Unidos. Sí, yo también lo vi yo. ¿Todo bien en casa? Pues no, Sí, pues el tipo no. está, o sea, ya no le sube el agua al tinaco, pero ¿qué podemos hacer? No, porque aparte ahí lo quieren tener. O sea, ahí lo quieren mantener. Y además no sé si vieron que cuando fue a una entrevista en Fox News le pusieron una toallita negra en la silla, en el asiento blanco, en el sillón blanco. ¿No viste esa foto? No, no la vi. Yo solo he visto que se queda muy dormido en las reuniones. Fue a una entrevista a Fox News y en el sillón que es blanco, que lo busque el productor, en el sillón blanco en el que se sentó A donde ver, lo lo iban a pongo acá. entrevistar, pusieron una toalla negra para que se pudiera sentar, no fuera a ser que se mancha. No había visto eso. Uh-huh. No, pues es que bien no está. No, Y pues eso no. nos queda claro, creo que a todos, ¿verdad? No, pues no. Doc, quiero cerrar justamente con estas recomendaciones. El terremoto en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud ya ha hablado sobre los posibles focos de contagio de infección que se pudieran dar. ¿Qué pasa con eso? Ya que le estamos dando una cobertura muy amplia. Mira, es muy importante cuando vemos tragedias, desgracias como las que se está viviendo en Venezuela. Yo conozco gente de Venezuela, ya les he escrito para preguntar si sus familias están bien. Desafortunadamente muchas no. Venezuela no tenía una cultura de construcción contra sismos. Entonces, eso va a ser una tragedia y apenas estamos viendo el inicio. La Organización Mundial de la Salud ya mandó 10,000 bolsas para cuerpos como un envío inicial. Entonces, todo esto va a ir creciendo desafortunadamente y conforme vaya pasando el tiempo se van a incrementar los riesgos de infecciones. Infecciones porque, bueno, va a haber descomposición de cuerpos, en fin, una serie de cosas y la gente no tiene que estar metida. Lo que pasa es que como es un país tampoco que no tiene una estructura de organización para rescate de personas vivas o que ya no hayan sobrevivido después de un temblor, la gente se mete y quiere participar. Entonces vamos a ver muchas lesiones, vamos a ver mucha gente que se corta, se hace heridas. Vamos a empezar a ver mucha violencia entre la gente porque va a estar muy desesperada, porque además creo que el gobierno no ha sabido dar una respuesta
del tamaño que la gente esperaría. Estas son tragedias que sobrepasan cualquier tipo de infraestructura. Recuerden lo que pasó en México y la incompetencia de probablemente uno de los presidentes más idiotas que ha tenido México, Miguel de la Madrid, porque además, bueno, la esposa, la Paloma Cordero de la Madrid, ella decía que la gente le daba asco, la gente pobre le daba asco, entonces ella no se relacionaba, ella no participaba, en fin, fue terrible lo que sucedió en 1985 en el temblor. Yo en esa época era voluntario de la Cruz Roja. Entonces, a mí me tocó estar en un edificio que se cayó al día siguiente en una de las réplicas. Ahora se llama el Parque Claude Bernard, que está ahí en Avenida Cuauhtémoc, pero allá había un edificio de la Secretaría de Comunicaciones, no, era la Secretaría de Programación, ya no me acuerdo, una secretaría, pero el edificio se cayó. Nosotros estábamos sacando gente del sótano y nos tuvieron que ir a rescatar. En fin, fueron momentos difíciles, porque no había una infraestructura. Los edificios se cayeron porque no estaban hechos para temblores. Entonces, ahora se cayeron muchos. Tengo entendido que muchos edificios que se habían construido recientemente en una iniciativa para construir vivienda pública no resistieron tampoco el temblor. Entonces, es una tragedia que no hemos conocido el tamaño, pero vamos a irlo conociendo poco a poco. Y pues bueno, Venezuela es un país que estaba recientemente intervenido por los Estados Unidos y es un país que todavía no acababa de reponerse del saber que les habían secuestrado a su presidente y que y entonces les llega esto, necesitan mucha ayuda. Afortunadamente, países como México, Turquía, que tiene una desafortunada experiencia también en temblores, ya ofrecieron su ayuda, pero la gente está desesperada, la gente está muy preocupada, pues porque no hay una ayuda que sea simétrica al tamaño del problema. Y aunque llega la ayuda internacional y aunque pase lo que pase, Venezuela no estaba preparado para algo. Nosotros en México teníamos más experiencia con esto. Por ahí escuchaba uno de los topos decirle a las y los venezolanos, aprendan todo lo que puedan de nosotros para que ya tengan sus primeros topos después de esto. Se habla que fue el terremoto más grande desde hace 100 años. Aunque ha habido otros movimientos, pero terremoto desde hace más de 100 años. Entonces sí es una cosa y es complicada. por eso que los edificios no estaban construidos para ello. Hay por ahí, hay dos periódicos, hay uno que se llama, quién sabe qué, de Cuba, una cosa así se llama, que es un periódico de derecha, entonces están diciendo que todos los edificios que construyó el presidente Hugo Chávez y Maduro se cayeron. Eso no es cierto. El día de hoy la realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que pasa es que hay muchos edificios que se construyeron en Caracas y en ciudades grandes que se construyeron con criterios de construcción y reglamentaciones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí vivía mucha gente de los Estados Unidos, vivía mucha gente de la industria del petróleo. Entonces la gente no se iba a llevar a vivir ahí si los edificios no tenían especificaciones de ingeniería o arquitectura como en los Estados Unidos. Son más estrictos, pero no tenemos una cifra, no podemos decir la mayoría de los edificios que se cayeron son construidos recientemente, todavía no lo sabemos, toda esa información la vamos a ir sabiendo y si ustedes leen algo así en las redes, siempre tengan mucho cuidado y vean cuál es la fuente de información, porque a mí me tocó leer una noticia y me fui investigando hacia atrás, bueno, ¿quién es esta persona que publica esta nota? Pues es un periódico virtual. ¿De dónde es ese periódico? Es de Madrid. Ok. ¿Y quién lo patrocina? Pues está relacionado con Vox. Y dije, ok. Hasta ahí ya no necesito más, ¿no? Entonces van a aprovechar, así como el idiota de Juanito aprovechó para hacer una hipérbole y pegarle a la presidenta Sheinbaum, estos van a aprovechar una hipérbole y pegarle a Chávez y a Maduro. Entonces, esa no es información confiable. Sí, no, aparte, desde la Cruz Roja justamente decían, y hasta este momento, los propios expertos en Estados Unidos dicen que no había forma de que pudiera 2 terremotos de esta magnitud sostener el edificio que fuera. O sea, que no había manera, porque fueron 2, no una réplica de otra. Sino fue uno y luego seguidito el otro. Entonces, es una tragedia bastante amplia, Doc. Así es. Pues Doc, yo le agradezco mucho que se pudiera conectar, que estuviera con nosotros este rato y que pudiéramos platicar de varios temas importantes. Ya teníamos ratito. Yo le mando un abrazo grandote hasta donde está y pues ya veremos cómo le va a nuestra selección al ratito. ¿Cuál es su pronóstico? Al rato me voy a un lugar a ver el partido. Mi pronóstico es, mira, no lo sé, yo de fútbol sé lo mismo que de fisión nuclear. Lo mismo que yo. Yo no sé mucho de fútbol, lo único que sé es que quiero mucho a México y quiero que le vaya bien, quiero que
El otro día le decía a mi esposa, es que no me gusta cómo juegan fútbol, y me dijo, cállate, con que ganen es suficiente. Yo creo que sí, tiene razón, como en muchas otras cosas, mi esposa tiene razón. No se trata de jugar bonito, se trata de ganar, de eso se trata el fútbol. Entonces, pues con que les vaya bien, que ganen y que la gente se porte bien. Y recuerden que los ecuatorianos no son el imbécil de Novoa, son simplemente gente de otro país. Pero dice mi esposa, votaron por él, solo se lo merecen, pero bueno. Entonces, ya que entramos en otros debates. Sí, que nos pongan aranceles en los camarones, que al fin los de Sinaloa son más ricos. Estoy de acuerdo. Y los plátanos, pues ni nos gustan los plátanos con cocaína, entonces pues no hay. No, esos no nos gustan. Aquí tenemos muy buenos los de Tabasco. Bueno, Doc. Le agradezco mucho. ¿En dónde lo pueden seguir en sus redes sociales, Doc? Como siempre. Héctor Frisby, Héctor L. Frisby, ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, ahí me encuentran ahí. A veces les platico cosas interesantes. Ahora subo cosas en inglés porque déjenme les platico, me invitaron a trabajar a la Comisión de Equidad en Salud aquí en Colorado. Soy comisionado de la equidad en salud, de salud pública en Colorado, entonces hago cosas también para la unidad de equidad en salud, para que ellos lo vean. Entonces, para que pues todos tengamos derecho, porque aquí la salud pública es horrible, es horrible. Entonces, vamos a tratar de tener algún día salud universal como se está tratando en México. Doc, pues estamos muy pendientes, le mando un abrazo muy grande y a ver qué pasa con México en un ratito. Hasta luego.